Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería hablar un poco sobre la historia de la Iglesia Católica y cómo es que nace desde los comienzos de que Jesús hace o envía a los 12 apóstoles a predicar a todo el mundo, que en esa época era conocido, que era casi todo el Imperio Romano, un poco de Asia, lo que era hasta Babilonia, y después se sabría que llegaron hasta la India. Pero antes de hablarles de cómo es que Cristo envía a los 12 apóstoles, en la Biblia también nos dice que en la época de Moisés, cuando Moisés sale, digamos, de Egipto y llega a lo que es la tierra prometida, lo que ellos hacen es enviar a través del Espíritu Santo, nombra a 70 personas y después enviaría a dos más, a 72 personas, para que formen toda la iglesia que en esa época era la de Dios. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Hace exactamente lo mismo. Nombra a los 72 que irían en parejas de dos en dos a predicar alrededor del mundo. Esto es lo que se le llama universalidad de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo es que crece esto? Cuando Jesús nombra a las 72 personas para que prediquen, según la tradición católica se sabe más o menos quiénes fueron los que fueron enviados. No solamente los apóstoles, sino que envían a personas o a familias para que prediquen alrededor del mundo. Esto, al igual que en la época de Moisés, fueron nombrados, en el caso de Jesús, fueron nombrados por Jesús, en el caso de Moisés, por el Espíritu Santo, y para formar iglesias físicas. No son iglesias como en el protestantismo dicen, yo soy iglesia, tú eres iglesia, no. Son iglesias ya constituidas con una organización que en la cabeza va a ir un obispo, van a estar los sacerdotes y toda la organización se va a hacer en lugares diferentes alrededor del mundo. Esto, la cabeza era Pedro. Desde los comienzos de los 12 apóstoles fueron Pedro y después vendría a ser la segunda generación, la generación de Pablo y en la generación con los 72 enviados. Estos 72 enviados después vendría a ser la tercera generación, que son discípulos directos o algunos indirectos de los 12 apóstoles. Por ejemplo, en el caso de, no sé, Policarpo o Ireneo de León o, no sé, Aristarco, Timoteo, Clemente de Roma, todas estas personas fueron enviados y de alguna forma estaban directos hacia la cabeza que era Pedro y a los discípulos de los que Pedro y todos los apóstoles enviaron. ¿Y cómo es que se sabe esto? Son por los escritos. Cuando uno lee la Biblia, hay en varios casos que nos van a nombrar a varias personas que son dentro de los enviados. Por ejemplo, en el caso de Cleofas, Ananías, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Esteban, Rufas, Simeón, Níger, Aristóbulo, Andrónico, Silas, bueno, y varios más, figuran en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Andrónico sale en Hechos, Aristóbulo sale en Romanos, Simeón sale en Hebreos, Rufos en Romanos, Esteban en Hechos, Nicanor, Felipe, todas estas personas salen, por ejemplo, Cleofas en Lucas, todas estas personas aparecen en la Biblia. Pero después, por ejemplo, en el caso de Pedro, que hizo la iglesia en Antioquía y en Roma, él fallece en el año 67 más o menos. En este año, justo en el año 67, 64, 67, fue la persecución de Herodes. Herodes hace una ley para perseguir a todos los cristianos. En esta época, ya en el año 50, 60, en la ciudad de Antioquía, se habían nombrado
cristianos a todos los seguidores de Cristo. Pero por la ley que da el emperador romano, Herodes, todos los que se llamaban cristianos o se hacían llamar cristianos, a todas las cabezas se los iban a perseguir y los iban a llevar al circo romano. Entonces, según lo que nos cuenta Ignacio de Antioquía, en el año 107, él lo escribe, pero no quiere decir de que porque él escribe es a partir de ahí, sino que ya desde el año 64 más o menos, es que se empiezan a cambiar de nombre a católicos para no ser perseguidos por el Imperio Romano. Pero entre el año, digamos, que muere Jesús y el año 100 más o menos, eran los judíos los que perseguían a los cristianos. Y se sabe porque hay varios escritos de Pedro, varios escritos de Pablo, donde nos escriben de cómo es que los judíos empiezan a perseguir a los católicos. Y cómo es que van formando las iglesias. De estos 72 enviados, que iban de par en par, era digamos la mitad de los 72, iban formando iglesias en varios lugares que lo conocemos como Roma, Efesos, en Galacia, en Corintios, bueno, en todos estos que figuran en la Biblia, pero también estaban las iglesias que serían en Alejandría, y bueno, en partes del norte de África y partes de Europa, porque se sabe que, o por lo menos se cree, que Pablo llegó hasta España. Y la segunda y tercera generación ya vendría a ser lo que es, por ejemplo, Linus Anacleto, o Policarpo, Marcos, o Tito, o Clemente de Roma, Timoteo, Ignacio de Antioquía, Policarpo. Todos ellos vendrían a ser, digamos, son discípulos de los primeros apóstoles, ¿no? Y en especial de Pablo, porque Pablo es, digamos, una generación después de los apóstoles. Y después sería la tercera generación, que vendría a ser Justino Mártir, Irineo de León, Hermes, bueno, Aristarco, Crescente, el mismo Lázaro, al que Jesús había dado otra vez la vida. ¿No? Todos ellos son personas que conocieron a Cristo o conocieron a los apóstoles o fueron discípulos ya de la segunda y tercera generación. Digamos que directamente no conocieron a Jesús, pero conocieron a alguno de los apóstoles o alguno que fue enseñado por los mismos apóstoles. En el caso de Justino Mártir, que ahora justo le estoy leyendo este libro, es un libro bien interesante porque más o menos lo escribe en el año 100. En el año 70 los romanos destruyen Jerusalén y lo que le llaman la diáspora, los judíos salen de Jerusalén y se van hacia varios lugares que ahorita sería Turquía, Siria y lo que vendría a ser una parte de Europa. Pero Justino Mártir nos explica que ya en esta época los judíos están tergiversando al ver que lo que había dicho Jesús, que Jerusalén y el templo de Jerusalén iba a ser destruido, empiezan a sacar los libros que hablaban de Jesús de su propio Antiguo Testamento. Y también están tergiversando los libros del Nuevo Testamento. Esto sucede en el año 90. Los judíos se reúnen para hacer la nueva, digamos, el nuevo Tanaj o el nuevo Torah, que es lo que ellos leen, que nosotros vendríamos a hacer el Antiguo Testamento. Esto ya Justino Mártir nos indica de que en esta época lo están tergiversando los escritos que ellos tienen, y especialmente todo lo que hablaba sobre Cristo. Esto, la Biblia católica tiene todos los libros completos del canon antiguo, el canon de Alejandría, el canon que era en la época donde los judíos estaban en Egipto. Pero los judíos hacen otro canon
que si uno lo busca no hay una fecha exacta, pero es más o menos entre el año 90 y el año 100, donde ellos hacen un canon y le empiezan a sacar palabras o capítulos enteros a lo que era el Antiguo Testamento y empiezan a tergiversar las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esto de ver las generaciones cómo se van cambiando. Por ejemplo, yo soy tercera generación, mi abuelo era japonés, mi padre nació en Perú y yo nací también en Perú. Pero en esta época de los japoneses, también habían, en la época donde mi padre estaba naciendo, también habían japoneses que habían llegado en ese momento. Entonces, no quiere decir de que porque son segunda o tercera generación, no quiere decir de que nadie conoció a los, digamos, a los originales, a los apóstoles, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, Pedro y Pablo que mueren en Roma, mueren, digamos, Pedro muere más o menos a los 67 años, él no llega a ver cómo el templo de Jerusalén es destruido, pero por ejemplo en el caso de Juan, Juan muere mucho después, casi en el año 100, es ya con toda la persecución de los cristianos por los judíos y por los romanos, y él también ve cómo es la destrucción del templo de Roma y también ve cómo es la persecución por los emperadores romanos. Y esto es lo que nos narra, por ejemplo, Linus fue el obispo de Roma después de Pedro, o por ejemplo Clemente de Roma también fue el obispo de Roma. El obispo de Roma después se le llamaría papa. El papado es el obispo que estaba en Roma. Por eso que hay mucha confusión, digamos que dicen que en la Biblia no existe una palabra papa, porque cuando uno ve qué cosa es el papado, es la cabeza que vendría a ser el obispo de Roma. No quiere decir algo en especial, pero como Pedro era la cabeza de toda la iglesia, entonces el siguiente que toma el mando es el siguiente que va a ser en el obispo de Roma. Y para eso no es de que sea una persona, digamos, santa, pero los primeros años todos van a fallecer por persecuciones. Y es por eso que se les considera santos y además mártires. Pero durante los años hasta el día de hoy no quiere decir de que todos los papas son santos ni mártires. Para entender esto de cómo es y quién es desde un monaguillo, un sacerdote y un obispo, es como el día de hoy tenemos en las universidades o digamos en la vida de nosotros, hay personas que escogen carreras de letras, de ciencias, de varias formas, pero hay un grupo que vendrían a ser los bomberos, los médicos, los veterinarios, las personas que se dedican a salvar vidas. Ellos no es de que tengan un grado, un rango superior en la moralidad, pero originalmente debería de serlo. Esto es lo mismo que sucede con los obispos. Los obispos, al ser sacerdotes, ¿no? Y después llegar a obispos, uno siempre tiene la idea de que tiene algo más, pero no quiere decir de que son más. Es simplemente que lo vemos igual que a los doctores o a los bomberos, que se les respeta porque ellos dan su vida por salvarnos. Y es lo mismo que hacen los sacerdotes y cuando llegan a ser obispos. Que llega a ser un bombero o un policía o un doctor que tenga problemas en la moral o que tenga problemas de conducta, no quiere decir de que generalizar a todos los bomberos, a todos los doctores que son malos. No, es igual lo que sucede en la iglesia. En el día de hoy hay personas que han tenido muchos errores, pero no quiere decir de que al principio, o por lo menos tuvieron un inicio que pensaron en ayudar. Esto es lo mismo que sale
en la época cuando Jesús nombra a Pedro como que les da las llaves de la iglesia, que lo nombra, digamos, obispo de su iglesia, esto es muy parecido porque ya en la época que lo está nombrando, el mismo día que Jesús lo está nombrando, también le está diciendo que él tiene no solamente errores, sino que es un pecador. Nos damos cuenta de que entre los 12 apóstoles, uno también no solamente lo traicionó, sino que ya sabía Jesús que era ladrón, que había tenido varias conductas que no eran buenas. Pero no por eso Jesús le dice, bueno, a partir de mañana te sales de la iglesia, no. Sino que siguen a pesar de que tienen una conducta que no es, digamos, el 100% buena. ¿Y por qué sucede esto? Porque en la iglesia y los seres humanos no somos perfectos. Y todos, según lo que nos indica la Biblia, es que todos somos pecadores. Pensar de que porque alguien en la iglesia tuvo un problema, no quiere decir que todos tienen el mismo problema. Eso es generalizar, tampoco es la forma de ver a la iglesia. Pero por eso, para entender cómo fue escrita la Biblia en sí, fue el Papa Dámaso I el que inició con la ayuda de no solamente lo que había dentro de párrafos o libros de lo que se había escrito, de las cartas de los, no solamente de los apóstoles, sino de todos ellos que dejaron escritos, sino que de todos ellos se pudo ver qué es lo que creían, qué es lo que pensaban. Y hay un libro en especial que se llama el Didache, que es más o menos del año 50 al 70, donde todos ellos, más o menos, lo digo más o menos porque no se sabe exactamente quién o cuáles lo usaban, pero se sabe que por los trazos que se han encontrado, que en casi todas las iglesias se usaba. El Didache es las enseñanzas, que es muy probable que lo que Pablo, cuando dice de que él iba pasando y enviando las tradiciones que se tenían que respetar, parece que el Didache era las reglas con las que todas las iglesias tenían que comulgar. Y estos escritos del Didache nos dice qué es el bautismo, cómo se bautizan, por qué se bautizan, cómo es la enseñanza que nos da Cristo, cómo es que se hacen las misas, cómo es que se hace todos los puntos, viéndolo desde dos parámetros, que vendría a ser el camino del bien y el camino del mal, y nos dice qué debemos hacer y qué debemos de evitar. Pero en el caso de Justino Mártir, que él es ya una generación después, nos indica qué es lo que creían y qué es lo que pensaban los cristianos en esta época, y las respuestas a los judíos también en la época de más o menos el año 100. Podemos ver cómo es que se va haciendo todas las iglesias y cómo se va formando desde que Cristo dice de que vayan a todas las naciones. Se va cambiando de cristianos, en el 107 se cambiarían a católicos, y poco a poco va creciendo la iglesia católica. En los siguientes videos les explicaré un poco de qué cosa dijo cada quien, quién fue Clemente de Roma, quién fue Linus, Policarpo, bueno, todos ellos, y poco a poco cómo fue también las persecuciones a los primeros cristianos y por qué se les llama mártires. Nos vemos en el siguiente video y gracias, chao.